Con los coeficientes de regresión B sub 1, B sub 2 y B sub 0 podemos estimar los valores de I, cuáles son los valores esperados de I, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si los años de escolaridad son 11 y el uso de anticonceptivos 50? Es decir, ¿qué pasa si nos encontramos en un país donde en promedio las mujeres estudian 11 años, es decir, más o menos llegan a acabar la secundaria, y la mitad de las mujeres unidas usan anticonceptivos? ¿Cuál sería la tasa de fecundidad esperada en un país como ese? Entonces, para hacer ese cálculo, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar los coeficientes en nuestra ecuación de regresión, ¿no? Digamos, llenar las incógnitas, ¿no? El B sub 0 es 7.102, el B sub 1 es menos 0.176, el B sub 2 es menos 0.046, ¿no? Y vamos a reemplazar las X por los valores que queremos usar para nuestra estimación, ¿no? X1 es la escolaridad y X2 es el incremento de anticonceptivos. Eso lo podemos hacer con LR usando la función predict, ¿no? Vamos a usar la función predict. Para eso vamos a crear un conjunto de datos con datos simulados, ¿no? En este caso es un data frame que tiene dos observaciones, una observación para dos variables, es decir, un país donde los años de escolaridad son 11 años y la interconscripción son 50, y cuál sería el valor esperado o predicho o pronosticado de I cuando estamos en esta situación, ¿no? Y el resultado es 2.84. Es decir, si en un país en promedio las mujeres estudian 11 años y en promedio la mitad de las mujeres en edad fértil usan anticonceptivos, se espera que la tasa de fecundidad, el número promedio de hijos en ese país, sea de 2.84 hijos por mujer. Ahora, ¿qué pasa si los años de escolaridad se incrementan en un año más o en 10 años más? Esta situación la estamos simulando en este segundo conjunto de datos, donde estoy poniendo un data frame. En este caso van a ser 3 observaciones, donde vamos a tener un país donde la escolaridad va a ser 11 años, otro país donde la escolaridad va a ser 12, el tercer país va a tener una escolaridad de 21 años, es decir, casi en promedio estudian doctorado, y en los 3 países la contracepción va a ser la misma, estamos controlando la contracepción. En todos los países la mitad de las mujeres usan métodos anticonceptivos. Entonces, ¿qué sucede? En el primer país, donde las mujeres en promedio estudian 11 años, ya habíamos visto, la tasa de fecundidad es 2.84. En el segundo país, donde el promedio de estudios se incrementa en un año, la tasa de fecundidad va a disminuir en menos 0.176 hijos, manteniendo constante la tasa de anticoncepción. Y si la tasa de fecundidad pasa de 11 a 21, es decir, se incrementa en 10 años, el efecto va a ser de menos 1.76 hijos, ¿no? Menos 1.76 hijos. Esto es lo que estamos simulando con estas operaciones. En el tercer ejemplo, lo que estamos haciendo es manteniendo constante la escolaridad, pero cambiando la contracepción a 50%, después a 60% y después a 70%. Entonces, cuando ocurre un cambio de 10% más de uso de anticonceptivos, la fecundidad va a disminuir en menos 0.04 hijos menos, ¿no? Y cuando ocurre un cambio de 20% más de uso de anticonceptivos, la fecundidad va a disminuir de 2.84 a 1.91, es decir, casi 0.9 hijos menos, ¿no?
De esta manera podemos usar los coeficientes de regresión B1 y B2 para simular qué efectos pueden tener cambios en nuestras variables independientes sobre nuestra variable dependiente. Ahora hagamos un ejercicio donde vamos a expandir nuestro modelo de regresión. En este caso vamos a trabajar con modelos de más de dos variables independientes. Vamos a introducir en este ejemplo una tercera variable independiente. Pero podemos introducir 3, 4, 5, 6, n variables independientes, ¿no? Entonces la forma genérica de expresarlo es como se muestra en la ecuación que aparece arriba. En nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es incluir como variable independiente adicional a los años de estudio y la anticoncepción el ingreso per cápita de los países, ¿no? Pero como el ingreso per cápita de los países es una variable que tiene una distribución muy asimétrica, para normalizarlo un poco vamos a utilizar vamos a convertirlo, a transformarla en su logaritmo en base 10, ¿no? La transformación logarítmica en base 10 es muy útil porque el logaritmo en base 10 de 1 es igual a 10, de 2 es 100, de 3 es 1000, 4 es 10.000, 5 es 100.000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces cada incremento de 1 en el logaritmo en base 10 del ingreso per cápita implica que el ingreso se está multiplicando por 10, ¿no? Entonces es una forma de estimar efectos, introducir en un modelo de regresión una variable que puede tener una distribución muy asimétrica, en este caso es asimétrica positiva, con la cual está hacia los valores altos. Entonces acá lo que tenemos es un modelo con 4 coeficientes de regresión, ¿no? La intercepción, el coeficiente B sub 0 y 3 coeficientes correspondientes a cada una de las variables independientes, ¿no? Entonces observamos que los años de escolaridad tienen un efecto negativo en la fecundidad, la contracepción también y el ingreso per cápita también. Es decir, cuando el ingreso per cápita se incrementa, la anticoncepción tiende a disminuir. ¿Cómo? Cada vez que el ingreso per cápita se incrementa en un logaritmo en base 10, es decir, se multiplica por 10, la tasa de fecundidad disminuye en 0.5 hijos menos. Es decir, si pasamos de 10 soles per cápita a 100 soles per cápita, se espera que eso tenga un efecto de medio hijos menos. Si pasamos de 10 soles per cápita a 1000 soles per cápita, eso se espera, o sea, se multiplica 2 veces por 10, se espera que el efecto de ese incremento del ingreso per cápita tenga un efecto de menos un hijo en la tasa de fecundidad. Y el otro punto importante que observamos es que todos los coeficientes son estadísticamente significativos. Los coeficientes correspondientes a la escolaridad y a la contracepción son significativos con un alfa de 0.01 o 0.1%, y el coeficiente correspondiente al logaritmo base 10 del ingreso per cápita es significativo a un nivel alfa de 0.01 o 0.1%. Acá observamos que el R cuadrado es 0.8851 y el R cuadrado ajustado es 0.8472. Vamos a ver en el siguiente gráfico cómo se pueden comparar estos tres modelos, ¿no? Sobre todo el tercero y el cuarto. ¿Qué pasa cuando en un modelo de regresión, en este caso tiene dos variables independientes, incluimos una tercera variable independiente? Se observa que se modera el efecto calculado de las dos primeras, que habíamos calculado en el modelo 3, hay una pequeña disminución, pero el R cuadrado mejora, ¿no? Acá lo que hay que comparar es el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado nos sirve para comparar modelos de regresión múltiple.
hay una mejora del R cuadrado ajustado, lo que quiere decir que nuestro cuarto modelo es un modelo que predice mejor qué sucede con la fecundidad considerando estas tres variables. Un tema que hay que tomar en cuenta en el análisis de regresión múltiple es cómo comparar los efectos de variables independientes que tienen unidades de medida diferentes. Para discutir esto vamos a tomar como ejemplo el tercer modelo que hemos calculado, que es nuestro modelo de regresión múltiple, que tiene dos variables independientes: los años de escolaridad y el porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos. Los años de escolaridad se miden en años, ¿no? Entonces cambian en 1, 2, 3, 4, 5 años más de escolaridad en promedio que tienen las mujeres. En cambio, el uso de anticonceptivos se mide en porcentaje de mujeres que usan anticonceptivos: 1, 2, 3, 4, 5%. Entonces, una unidad son años, otra unidad son porcentaje de mujeres. No son variables comparables, son variables que tienen unidades de medida distintas. Entonces, ¿cómo podemos comparar los efectos de variables diferentes, ¿no? A simple vista parecería que la escolaridad tiene un efecto más importante que la contracepción, porque cuando cambia un año más de escolaridad, la fecundidad disminuye en 0.18 hijos menos. En cambio, cuando aumenta 1% la tasa de uso de anticonceptivos, la fecundidad disminuye en 0.04 o 0.5 hijos menos, ¿no? Entonces, a simple vista parecería eso, como que la contracepción tuviera casi un efecto 4 veces menor que la escolaridad sobre la fecundidad. Sin embargo, la escolaridad y la contracepción no cambian de la misma manera. Entonces, para analizar eso, veamos un poco nuestros estadísticos descriptivos, ¿no? Sobre todo la media y la desviación estándar de cada uno, ¿no? Entonces, como se puede observar, la desviación estándar de la tasa de contracepción es de 23.7, es bastante grande, ¿no? Y respecto de la contracepción es casi la mitad. Algo parecido sucede con la con los años de escolaridad, ¿no? La desviación estándar es 3.59 y la media es 7.45. Ahora, una manera de comparar los efectos de variables que tienen distintas unidades de medida es convertir a todas las variables en un mismo tipo de unidad de medida. Eso se puede hacer estandarizando las variables, es decir, convirtiendo los valores de cada variable en sus respectivos puntajes estándar o puntaje Z de la distribución normal estándar. Como se sabe, eso se hace restándole al valor de cada variable su media y se la divide por la desviación estándar. Entonces acá tenemos una unidad estándar de medida. Entonces lo que podemos hacer es, usando la media y la desviación estándar de cada una de nuestras variables, convertir todas nuestras variables en unidades estándar y calcular un modelo de regresión, pero a partir de los valores estandarizados de cada una de estas variables. Entonces los coeficientes B, en este caso, van a medir los efectos de un cambio en una unidad estándar de medida de cada una de nuestras variables independientes. Entonces, acá tenemos los coeficientes ordinarios, ¿no? Es decir, cuando cambia en una unidad la contracepción, se espera que la fecundidad disminuya en menos 0.18, ¿no? Cuando cambia en una unidad cuando cambia en una unidad la escolaridad, se espera que la fecundidad disminuya en menos 0.176
y cuando cambia en 1% la contracepción, se espera que la fecundidad disminuya en menos 0.046 hijos menos por mujer. Pero si convertimos todas nuestras variables, la escolaridad, la contracepción y la fecundidad en variables estándar, podemos calcular, usando este paquete y este comando, los coeficientes estandarizados correspondientes a estos coeficientes no estandarizados, ¿no? Entonces, al hacer eso, vamos a tener coeficientes estandarizados. Y como se observa, la intercepción siempre va a ser 0 en los coeficientes estandarizados. Lo que importa es esto de acá, ¿no? Los coeficientes estandarizados para nuestras dos variables independientes. Entonces, acá observamos que cuando la contracepción cambia en una desviación estándar, se espera que la tasa de fecundidad cambie en menos 0.6 desviaciones estándar. En otras palabras, si la contracepción aumenta en 23.7%, que es una unidad de medida, es una unidad de desviación estándar de la contracepción, ¿no? Es la desviación típica, el movimiento típico que tiene la contracepción, el cambio típico, la desviación estándar. Si la contracepción cambia en una unidad estándar, es decir, si la contracepción se incrementa en 23%, se espera que la fecundidad cambie en 0.62, si redondeamos, hijos menos por mujer. Perdón, 0.62 desviaciones estándar de la fecundidad. ¿Cuántos son 0.62 desviaciones estándar de la fecundidad? La desviación estándar de la fecundidad es 1.82, ¿no? Entonces 0.62 desviaciones estándar de la fecundidad es 1.12 o 13 hijos menos. Entonces, de esta manera se interpretan los coeficientes estándar, es decir, cuánto se espera que cambie la desviación estándar de nuestra variable dependiente cuando la desviación estándar de nuestra variable independiente cambia en una desviación, ¿no? Entonces, en el caso de los años de escolaridad, cuando los años de escolaridad aumentan en una desviación estándar, es decir, aumentan en 3.59 años, se espera que la tasa de fecundidad disminuya en 0.35 desviaciones estándar de la tasa de fecundidad. ¿Cuánto es 0.35 desviaciones estándar de la tasa de fecundidad? Es 0.6 hijos menos por mujer. Entonces, de esta manera se pueden interpretar los coeficientes estandarizados. En términos generales, la interpretación es de este tipo, es decir, cuando una variable tiene un cambio típico de una desviación estándar, ese cambio típico de una desviación estándar va a provocar un cambio típico de tantas desviaciones estándar de mi variable independiente. Entonces, eso nos permite de alguna manera hacer comparaciones y observamos que cuando la contracepción cambia en una unidad estándar, el efecto en unidades estándar de la fecundidad es mucho mayor que un cambio estándar en los años de escolaridad.